Buenas noches, estimado docente, estimados compañeros. Voy a realizar la presentación de mi trabajo final de la materia Responsabilidad Civil de la maestría Derecho Penal, Mediación Procesal Penal de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi trabajo es mecanismos de reparación integral en el Código Orgánico Integral Penal, suficiencia normativa o necesidad de reformas en el sistema procesal penal ecuatoriano. Dentro del periodo académico, abril 2026 a agosto del 2026, introducción y paradigma, tenemos la evolución del modelo retributivo tradicional hacia la centralidad de la víctima y la tutela de los derechos constitucionales. Esto existe un cambio y la realidad operativa. Es decir, es cierto, a partir de la aprobación de la Constitución del 2008, que es una constitución garantista de derechos, y sobre todo en los artículos 78 y 78.1 del Código Orgánico Integral Penal, establece la obligación ineludible de dictar medidas de reparación integral en las sentencias condenatorias a favor de la víctima. Entonces, es una obligación que tienen los señores jueces al momento de dictaminar sentencias, pues tiene que específicamente establecer cuáles van a ser las medidas de reparación a favor de la víctima. Tenemos una brecha operativa en la práctica cuando el sentenciado carece de bienes o es insolvente económicamente. En muchas ocasiones, la reparación integral se vuelve imposible de ejecutar, quedando como un simple texto dentro de las sentencias. Tenemos ahí que como naturaleza y proyecto de vida, como un derecho constitucional, establece que la víctima debe ser restituido, es decir, debe volver a su situación anterior o de alguna manera tratar de mitigar el impacto del delito que causó o que ocasionó al momento que sus derechos fueron violentados. Pero siempre en estas situaciones hay también las dimensiones del daño. En muchas ocasiones, cuando el daño es material, puede ser restituido. Por ejemplo, hablamos de daños materiales en un accidente de tránsito. De una u otra manera, el agresor, perdón, el causante del accidente, pues al existir la reparación del vehículo, pues estaría tratando de restituir ese daño patrimonial que fue ocasionado con el accidente. Pero hay imposibilidad material también de la reparación integral, por ejemplo, en el caso de un asesinato, en el caso de femicidios. En estos casos, pues, por lo más que haya reparación integral, no se puede devolver la vida a la persona que falleció. Análisis crítico y limitaciones. Existen limitaciones también dentro de la reparación. Como mencioné, siendo primero la reparación integral como un proceso más civilista, tratando sobre un simple liquidación de daños civiles, ignorando tal vez el trauma social y moral que ocasionó a la víctima al ser violentados sus derechos. Como mencioné anteriormente, la insolvencia del agresor hace que en muchas ocasiones la reparación integral únicamente se queda en sentencias. También otra de las situaciones que debo mencionar es la escasez de peritos forenses interdisciplinarios para valorar científicamente el daño material que ocasionó. Tenemos algunas de las propuestas transformadoras que dentro de este trabajo contiene, pues para que exista una restauración mm, a favor de la víctima, soluciones hacia el futuro que se puede presentar. Por ejemplo, debería existir un fondo público de compensación. Debe el Estado tener un fondo que de alguna otra manera pues no quede solo en simple letras en la sentencia, sino más bien que existe un fondo público que sea administrado por el Estado o financiado, por ejemplo, con bienes decomisados, tanto de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, y que puedan tratar de cubrir la reparación integral cuando, en este caso, los agresores, por ejemplo, no tengan bienes económicos o cuando exista insolvencia económica.
Una justicia más restaurativa, fomente los procesos de diálogo y actos de reparación simbólica y comunitaria. De la misma manera, vínculos con beneficios penitenciarios, supeditar la prelibertad. Por ejemplo, puede ser una de las cosas, pues va a coger el derecho a la prelibertad siempre y cuando cumpla con las medidas de reparación a favor de las víctimas. Eso es, estimado docente, compañeros, muchas gracias por escuchar, gracias por estar conmigo en esta noche escuchando esta presentación que he podido compartir con ustedes. Buenas noches.